Capítulo 421. Gatling encantado, 600 bendiciones por minuto. Ha llegado el día del destino. Heimdall estaba de pie en el desmoronado Bifrost, espada en mano, observando en silencio la batalla de los 5 ejércitos que tenía lugar en Midgard. Debido a que Asgard había enviado a todo el ejército, el palacio ahora estaba indefenso. Para garantizar la seguridad de la reina, Freyja y el resto de su pueblo, el portero no puso un pie en el campo de batalla y decidió quedarse. Heimdall creía que la clave para ganar la batalla no era el número de tropas. Todo fue arreglado por el destino. Asgard no era como los otros linajes divinos. Era un libro de cuentos con el final ya escrito. Aquellos que se sientan arriba en las sombras habían planeado Ragnarok. Por tanto, la trayectoria de los dioses. El destino estaba impreso en las antiguas tablas de piedra y no podía cambiarse. Un circuito cerrado que era difícil de romper. Hace 2 días, la reina de Asgard, Freyja, viajó a Nornheim en busca de las 3 Nornas, las diosas del destino. Intentar salvar a Thor y marcar la diferencia. Pero fue en vano. Tuvieron que esperar a que llegara su destino. Cuando Kul ascendió al trono, sin darse cuenta vislumbró un futuro en el que Asgard sería destruida. Por eso, no dudó en matar a muchos dioses, despojarlos de su poder y forjar los martillos del miedo. Quizás el objetivo era correcto, pero la forma brutal en que se hizo provocó el resentimiento tanto de Odín como de los dioses Vanir. Después de reemplazar a su hermano como nuevo rey de Asgard, Odín también previó el Ragnarok. Usó a la valiente Hela como punta de lanza en el ataque de Asgard, barriendo los 9 reinos y abriendo nuevos territorios. En cuanto a la disputa entre padre e hija y la pelea con espadas que siguió, fue puramente accidental. Por un lado, Odín no esperaba que su hija mayor fuera reconocida por el árbol del mundo y que su conexión con Asgard creciera. Por otro lado, Hela no estaba satisfecha con gobernar los 9 reinos y tenía objetivos más ambiciosos. Si falla, ¿quieres liberar a Hela? Heimdall pensó que Odín había hecho el peor plan. Si destruyó la tierra y aún así no pudo evitar que Kul recuperara su fuerza, consideró seriamente liberar a Hela, quien había sido reconocida por el árbol del mundo y vinculada a Asgard. Aunque era su propia hija, es posible que a Hela no le guste Odín. De acuerdo con la tradición de disputas familiares de Asgard, sería normal que ella viniera y golpeara a su padre. Ojalá Thor pueda romper el destino. Heimdall suspiró con el corazón apesadumbrado. Bajo su vista, los 2 dioses del trueno cargaron contra el ejército de los muertos, como tigres atacando un rebaño de ovejas. Un deslumbrante estallido de luz eléctrica iluminó el cielo antártico. Estallido. Thor blandió un martillo y destrozó el cuerpo de un no muerto. Loki, ¿ves lo bueno que soy? Estaba feliz de haber recuperado a Mjolnir. Auge. Una tormenta de electricidad ardiente se extendió por el cielo. El flujo constante de fuerzas no muertas se eliminó instantáneamente. El gordito Thor sostuvo el Stormbreaker y voló hacia el lado de Loki con gran impulso. Le dio a Thor una mirada de reojo y gruñó. ¿Eso es todo? ¿Cómo te atreves a llamarte dios del trueno? Los 2 chicos estaban discutiendo como si estuvieran a punto de pelear. Auge. 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 Iron Man sobrevoló la zona antes de que se pudiera tomar una decisión entre los dioses del trueno. Bendecidos por los dioses, 2 ametralladoras Gatling encantadas surgieron de sus hombros. Da. Un feroz chorro de fuego incandescente pasó como una lanza. Los guerreros no muertos arrastrados por la tormenta de metal quedaron instantáneamente reducidos a polvo y desaparecieron con un gemido. Iron Man era como una máquina cosechadora. Dondequiera que iba, el ejército de los muertos era derrotado. Gatling encantado, con una velocidad de 600 rondas de bendiciones por segundo. Luke se arrepintió un poco. En su opinión, el refuerzo de Iron Man no fue suficiente. Al ver el poder de Tony Stark, destrozó las 2 naves de no muertos y purificó una gran franja de no muertos. Los 2 Thors no pudieron ser ayudados, uno blandiendo un martillo y el otro llevando un hacha, y se lanzaron a una matanza. En el campo de hielo de la Antártida, el sonido de gritos y matanzas atravesó las pesadas nubes que se habían acumulado. Maestro hechicero supremo, ¿no vas a hacer ningún movimiento? Strange siguió el lado de Luke y actuó como guardia. Si veía a un guerrero no muerto corriendo hacia él, se lo quitaría con una serie de golpes y cortes.
Con su brillante cabeza calva, su cuerpo fuerte, su armadura y su espada, era como un muro de hierro, creando una sensación de opresión. ¿No dijeron los asgardianos que este era el día en que se cumpliría la profecía entre Thor y Kul, así que por qué debería interferir? Lucas negó con la cabeza. Él fue solo la última póliza de seguro, el responsable de acabar con ella. En última instancia, todo este lío con Kul podría clasificarse como una disputa familiar. Como todos sabemos, para tales eventos, las fuerzas del orden generalmente solo mediaban en lugar de interferir. Pero hay dos Thors, ¿quién es el hijo de la profecía? Strange se rascó la cabeza, un poco desconcertado. Desde que se le cayó el pelo, se volvió cada vez menos propenso a pensar críticamente. Cuando encontraba algo, lo primero que le venía a la mente era si podía resolverlo con su puño o con su gran espada. Strange consultó con el hechicero supremo para este propósito. Luke respondió así. Es normal, no pasa nada. En todo el mundo, cuanto más fuertes son los músculos, con mayor frecuencia cae el coeficiente intelectual. Quien pueda matar a la serpiente es hijo de profecía. Luke dijo tonterías mientras miraba a lo lejos a Kul, que estaba de pie en la cima del reino del miedo. A juzgar solo por su aura, estaba aproximadamente al nivel de un padre de todo, un poco menos que Odín. Pero considerando el martillo del miedo forjado por la otra parte, podría absorber la energía emocional de los seres vivos. Su verdadero poder de combate era definitivamente más que eso y podría seguir mejorando. Personalmente, desearía que Thor hubiera sido más agresivo, para no tener que hacerlo yo mismo. Luke se frotó las palmas de las manos como si estuviera calentando. Una pelea con un Alfater era mental y físicamente agotadora. La recuperación puede tardar 3 o 4 meses, únicamente por tomar el sol. La pequeña cantidad de compensación dada por los Visanti no fue suficiente para pagar la segunda aparición de Superman. Luke no pudo evitar pensarlo 2 veces. En el frente del campo de batalla, los dos Thors habían despejado un camino. Los guerreros no muertos de alto rango sobre bestias y cadáveres de dragones no eran rival para los electrizantes Thors que empuñaban armas. El atronador relámpago se derramó en todas direcciones como un torrente hirviente. La gruesa capa de hielo se derritió y se evaporó, generando una enorme nube de humo blanco. Los guerreros no muertos que había en él se redujeron a cenizas en apenas unos momentos y nunca podrían regresar al Nibelung. ¿Cuándo tuviste 2 hijos? ¿Y ambos tienen el poder del trueno? Kul volvió la cabeza y miró a Odín. En su memoria, Odín solo tuvo un hijo. ¿No puedo ser viejo y fuerte? Odín dijo con indiferencia. Aunque no sabía por qué había 2 Thors. Pero en ese momento era importante actuar con firmeza. Kul fue sellado en las profundidades del mar. Antes de ascender al trono, no le importaban las mujeres y no dejó hijos. En términos de siembra, Odín confiaba en poder superar a la otra parte. Oh, solo quería que perdieras un hijo hoy. Kul se burló. En su opinión, los impulsos de apareamiento eran animales. Como dios noble, ese tipo de actividad aburrida no tenía sentido. Hijos míos, terminen con el destino de los hijos de Asgard. Pisotearlos. Gritó Kul. Martillo de Nerkod, martillo de Skirn, martillo de Mok, martillo de Britot, martillo de Angrir. Ante estas palabras, los Worthy restantes se movieron al unísono hacia los 2 Thors. Luke de repente frunció el ceño y sintió que algo andaba mal. En el palacio del naciente reino del miedo, sintió un aura extremadamente violenta y feroz. Como un cuerpo celeste en explosión, un agujero negro que lo devoró todo. ¿La serpiente todavía tenía una carta bajo la manga? Su supervisión penetró a través de las muchas barreras y solo una espeluznante llama verde brillante. Una figura alta flotaba en el oscilante poder divino del miedo. Capítulo 422. Desventajas, hombre misterioso. Amigo, ¿cuál vas a elegir? Thor miró al gordito Thor y le dijo que eligiera a su oponente primero. 8 digno, a excepción de Juggernaut, que tomó la delantera en la derrota, y el hombre absorbente, que fue reducido a cenizas de un solo golpe. En este momento, todavía quedaban 6 personas en el grupo. La mayoría de ellos eran villanos o criminales de tercer y cuarto nivel con poca popularidad.
En un día normal, vigilantes como Iron Fist, Daredevil y The Punisher podían resolverlos, y no había necesidad de enviar a los Vengadores en absoluto. Era diferente ahora. Habían sido elegidos para volverse dignos del favor de los martillos del miedo. Con la facilidad con la que se obtuvo la poderosa fuerza, el precio fue trivial. Por ejemplo, conciencia de sí mismo. Esto fue muy importante a los ojos de mucha gente. Pero para otros fue inútil. El grandullón verde. Tengo una cuenta pendiente con Hulk. El gordito dios del trueno estaba furioso. No podía olvidar cómo fue golpeado por el martillo y voló al espacio exterior. Al menos lucharon codo a codo en Sakaar y formaron una profunda amistad. ¿Por qué cuando regresó a la Tierra ni siquiera mostró misericordia? Es más, Hulk incluso lo golpeó de un lado a otro. Este fue un trato que solo Loki merecía. Hulk juró que nunca me haría eso. Fat y Thor parecía un cascarrabias. Luchó contra Hulk en la arena de Sakaar en un universo alternativo. El grandullón verde se castigó a sí mismo de la misma manera que lo hizo con Loki. Más tarde, Thor le pidió a Banner que lo mantuviera en secreto y le dijo a Hulk que no volviera a hacerlo. Ser arrojado como si fuera fideos fue algo humillante. Me llevaré a los dos que están a su lado también. Thor lo dijo mientras levantaba galantemente su Stormbreaker. Si ignora su barriga cervecera, realmente parecía un dios. Entonces tomaré el otro lado. Veremos quién es más rápido. Thor agarró firmemente su Mjolnir, luciendo confiado. Iron Man no solo se fortaleció, sino que también recibió las bendiciones de los dioses. La poderosa armadura de batalla estaba adornada con volutas de luz eléctrica. Como una bala de cañón, Mjolnir atravesó el aire y la fría atmósfera, provocando una fuerte ráfaga de viento. Auge. Una aterradora explosión resonó en todo el campo de hielo. El propietario del martillo de Skirn fue sorprendido. Quebrar. Un brazo izquierdo estaba roto a la altura del hombro y reducido a una masa de carne que se desmoronaba. El digno dejó escapar un amargo grito de dolor pero no retrocedió. Dio un paso de gigante hacia adelante y golpeó a Thor con su martillo de guerra. Era una fuerza feroz y agresiva. Estallido. La capa de hielo se derrumbó y se hizo añicos hacia abajo, enviando grandes trozos de hielo hacia arriba y hacia arriba como olas. Sin desanimarse, Thor blandió su martillo. Mjolnir chocó con el martillo del miedo, uno de color blanco plateado y el otro de un verde fantasmal. Estos dos colores extremos chocaron y se mezclaron entre sí, estallando con un poder destructivo infinito. En pocos kilómetros, toda la zona se convirtió en un campo de iluminación. Un plasma atronador que podría derretirlo todo, desbordándose y dispersándose, ahuyentando a la gente. Come esto. Destruir. El maestro del martillo de Nerkoth, Breaker of Oceans, y el nuevo maestro del martillo de Mok, ambos Worthy, también se unieron a la refriega. Un espeluznante resplandor verde seguía destellando. Fue una explosión de energía. Con 3 contra 1, la situación de Thor no era optimista. Estaba un poco vulnerable, pasando del ataque a la defensa, y su audacia quedó sofocada. Los 3 martillos del miedo cayeron al unísono, desatando un enorme torrente de energía que hizo retroceder a Thor. Agarró a Mjolnir y un trueno descendió de las nubes oscuras. Como una dura roca en el corazón del río, se mantuvo firme contra el ataque. Las dos partes estaban en un punto muerto. Por otro lado, al gordo dios del trueno tampoco le estaba yendo muy bien. A pesar de toda la valentía, enfrentarse a Hulk fue más fácil de decir que de hacer. Hulk siempre estaba enojado y esta emoción extrema fue magnificada por el martillo del miedo. Esto también significaba que era más fuerte de lo habitual. Una vez que esta feroz bestia verde liberara su ira, las consecuencias serían inimaginables. Aplastar. La conciencia de Banner fue suprimida hasta los mismos rincones de su mente. Con gran fuerza, Hulk blandió su martillo en el aire. Auge. El campo de hielo tembló. Grieta. Grieta. El hielo sólido se rompió y el poder aterrador conducido a lo largo del hielo incluso hizo que el gordo dios del trueno palideciera. Voló por los aires y esquivó el feroz y poderoso golpe de Hulk. Aprovechó la situación y su Stormbreaker tiró de su cuerpo hacia abajo.
Desde el incidente con Thanos, es decir, la única vez que no logró matar, Thor se había convertido en un maníaco decapitador. Cada vez que se encontraba con un enemigo, siempre iba por sus cabezas. Aplastar. Hulk rugió y las ondas sonoras recorrieron el aire. Se podían ver círculos de líneas sustanciales. Deje que el gordito dios del trueno que cae rápidamente, como caer en pegamento, disminuya ligeramente la velocidad por un momento. Muerte al Thor de Asgard. Se escuchó una risa extremadamente siniestra. Una ráfaga de aire atmosférico del martillo del miedo golpeó al gordito Thor. El poder era lo suficientemente fuerte como para enviar a Thor volando hacia atrás como una bala de cañón. Rompió un iceberg y todo su cuerpo quedó firmemente incrustado en el hielo. La situación no pinta bien. Vio que Iron Man estaba a punto de acercarse para apoyarlo cuando Kul blandió su martillo y lo derribó del cielo, dejando un largo rastro de llamas. Los otros superhéroes también intentaron ayudar. Pero el ejército de los muertos los rodeó como un maremoto, bloqueando su camino. Los ojos de Kul parecían indiferentes, pero su comportamiento parecía decir que nadie debería interferir en la batalla. Hechicero supremo, ¿no vas a hacer ningún movimiento? Strange estaba ansioso. Si esto continuara, era probable que los dos Thors recibieran una paliza de Worthy y volvieran a perder. Tal vez ni siquiera tendrían la oportunidad de ver el rostro de Kul antes de morir bajo los martillos del miedo. Parecía que los Vengadores tampoco podrían recuperarse de la desventaja. Strange reflexionó sobre esto pero finalmente dirigió su atención a Luke. Un hombre que podía derrotar a Odín equivalía a un peso importante que podía romper el equilibrio. Estoy esperando. La expresión de Luke era un poco más seria y ya no parecía relajada. Con su supervisión, no pudo atravesar el velo de miedo para ver el verdadero rostro de la figura alta. Sin embargo, el aura horrible de la otra parte, así como el poder divino del miedo que cubre la superficie del cuerpo, él podría decirlo. Este era un oponente terrible que no era inferior a Odín. Era incluso más joven, incluso mejor que Odín. ¿Existe tal persona en la Tierra? Las cejas de Luke se fruncieron ligeramente cuando una bola de luz blanca pura se reunió en su mano. Al igual que hacer una llamada telefónica, iba a contactar a Visanti. Si su suposición era correcta, tendrían que aumentarle el salario. De lo contrario, perdería demasiado. Al mismo tiempo, la figura alta del Reino del Miedo parecía haber sentido algo. Abrió lentamente los ojos y las llamas de luz de color verde oscuro dominaron su mente. La voz de la serpiente, como una fuerte campana, resonó una y otra vez. Digno, destruir. ¿Todo? Una voz ronca sonó, como hierro oxidado raspando uno contra el otro. Mi nombre es. El hombre parecía como si hubiera perdido sus recuerdos. Intentó recordarlos pero no consiguió nada. Bajo la influencia negativa del poder divino del miedo, a cualquier hombre le resultaba difícil concentrarse. Roberto. Me llamo Roberto. Después de un largo silencio, en lo más profundo del reino del miedo, se escuchó un susurro. Roberto Reynolds. No. No soy tan cobarde. El hombre sacudió su cabeza. Un destello de confianza apareció en sus ojos. El aura aterradora era como un volcán en erupción, separándose de las llamas verdes que envolvían su cuerpo. Soy el Centinela. El Centinela invencible. Capítulo 423. 1.000.000 de soles en explosión, Sentry está aquí. Stark, haz que Shield te envíe la ubicación donde cayó cada uno de los martillos del miedo, junto con información específica sobre cada uno de los anfitriones seleccionados. Luke frunció el ceño. Su supervisión se vio obstaculizada por el poder divino del miedo y no pudo ver el verdadero rostro de la figura alta. Pero por el aura liberada, pudo sentir que se trataba de un oponente extremadamente duro. Las nubes de llamas de luz verde solo podían cubrir la superficie y no podían penetrar en el cuerpo. Incluso los poderes de Kul no podían controlar completamente a esta persona. No podía imaginar lo poderoso que era su oponente. De repente, Luke recordó otra cosa. Si la profecía de Asgard era tan poderosa que ni siquiera un nivel de padre de todos podría romperla, entonces, era justo que se adaptara a su llegada. Como un guión bien escrito, con otros personajes mezclados. Como guionista, o dale al chico algún tipo de debilidad.
o utilice otros métodos para hacer que el problema desaparezca. Incluso los que se sientan arriba en la sombra de Asgard no podrían destruir a un padre de todo sin sentido. Pero no parecía difícil elegir un anfitrión más poderoso para Kul. Después de todo, esto estaba más cerca del universo del cómic y nunca faltarían potencias. Para evitar que esta mariposa provoque una tormenta, se harían ajustes técnicos. El misterioso Worthy fue la prueba. Luke supuso. Hechicero supremo, los martillos cayeron en las ciudades marcadas aquí. Iron Man, que estaba matando gente con su Gatling, fue convocado y voló al lado de Luke. Le dio a Jarvis acceso directo a la base de datos de S.H.I.E.L.D. y extrajo la información relevante. Londres, Dubái, Brasil. Luke escaneó el mapa holográfico, comprobó los perfiles de los personajes y los comparó con los Worthy en el campo de batalla, pero no encontró nada malo. Todos los anfitriones elegidos por los martillos del miedo, con la excepción del hombre absorbedor, que fue asesinado a golpes, tenían razón. Worthy, ese tipo no está entre ellos. Entonces, ¿quién es? Con una mirada de confusión en sus ojos, Luke agitó su mano, indicando que Iron Man podría regresar al campo de batalla. Kul forjó un total de 9 martillos. Él mismo dominó el martillo del miedo definitivo y seleccionó a 8 secuaces. Superman tuvo una corazonada pero no podía estar seguro. En ese momento, la luz blanca pura que estaba en la palma de su mano parpadeó por un momento. Mientras se realizaba la llamada, recibió una respuesta de Visanti. ¿Ocurre algo? Las palabras que surgieron, como siempre, fueron breves y concisas. Probablemente sea el viejo Agamotto. Luke hizo una mueca. Su impresión de los Visanti era Agamotto como un anciano severo, Ostur como una mujer de voz suave y Ogot como un individuo que no interviene. Superman envió sus preguntas internas e insinuó algo de pasada. No tenía reparos en deshacerse de la serpiente, Kul, pero tendrían que pagar más. Como hechicero supremo, el teniente general Superman no era mejor que esos mercenarios que iban y venían cuando se les pedía. El beneficio de lanzar un hechizo sin tener que pagar por ello no fue suficiente para pagar la siguiente aparición de Luke. Kul, el dios del miedo, además de otro poderoso enemigo cuyos detalles se desconocían. Para ser honesto, sus posibilidades de ganar pueden no ser muy altas. Después de enviar el mensaje, Luke pareció pensar que la pista no era lo suficientemente fuerte, así que inventó un emoji y lo agregó. Por parte de los Visanti, hubo unos minutos de silencio, sin respuesta directa. Fue solo cuando Luke se impacientó un poco y estaba a punto de cortar la conversación que la luz blanca pura volvió a parpadear ligeramente. ¿Podemos hablar sobre eso? Luke arqueó una ceja. Para ser honesto, no hubo nada rápido en el trabajo de Visanti. En este sentido, la ancestral era mucho mejor que sus jefes. Ella siempre haría una oferta directa, sin andarse con rodeos. Era bien sabido que cada generación del hechicero supremo era un sinvergüenza famoso que debía préstamos a los dioses demoníacos de todas las dimensiones. Dormammu vino a cobrar el pago varias veces y, en cambio, lo golpearon. Como dice el refrán, el pescado se pudre de la cabeza hacia abajo. Si el hechicero supremo era así, entonces las promesas de los Visanti también tenían poca credibilidad. Es más, no le dieron una respuesta clara. Solo un tonto trabajaría y hablaría de la recompensa una vez realizada la tarea. Todos saben que primero deben pagar un depósito. Tan superficial, realmente sin sinceridad. Luke, fingiendo estar infeliz, apagó la luz blanca pura en su palma y adoptó la actitud de no molestarse en hablar más de eso. Si no fuera por el bien de Strange, debería ser por el bien de Kamar-Taj. ¿Quién querría luchar contra 3 Allfaters en una semana? No soy un superhéroe que va a salvar el mundo. Luke resopló suavemente y centró su atención en el campo de batalla. Ambos Thors estaban en el lado perdedor del ataque de los Worthy. Según su predicción, en media hora como máximo, el destino profetizado de la serpiente y el dios del trueno se convertiría en jugo de tomate. Al ver que la situación empeoraba cada vez más, los Visanti finalmente enviaron un mensaje. La recompensa se incrementó con varias promesas adicionales. ¿Quién es el noveno digno? Estaba interesado en la promesa de Visanti de proporcionarle varias formas de convertirse en un dios dimensional. El dios de la muerte, la autoridad de Set, estaba en sus manos.
Si pudiera dar un paso más, tendría más poder. Era muy probable que Superman se convirtiera en un dios. En el verdadero sentido de la palabra, y abrir su propio inframundo. Aunque existía la muerte, uno de los 5 dioses del universo, toda la autoridad sobre la muerte bajo el multiverso recaía en cada uno de ellos. La posibilidad de hacer autostop con la persona que le gusta de Thanos y elevarse al siguiente nivel todavía era bastante atractiva. Roberto Reynolds. Los Visanti le dieron un nombre desconocido. La luz blanca pura se apagó y la llamada terminó. Las cejas de Luke se tensaron ligeramente, buscando en su memoria. Después de algunas respiraciones, todavía no podía encontrar a la persona específica. No sé. Esperar. Las pupilas de Luke se contrajeron como si de repente recordara algo. Volvió a llamar a Iron Man y le pidió que buscara el nombre en la base de datos de S.H.I.E.L.D. Roberto Bob Reynolds. Tiene muchos nombres duplicados. Los filtraré y los limitaré. Vive en Nueva York, Keynes, ¿verdad? Macho, está bien, lo encontré. Tony Stark fue muy eficiente. Rápidamente encontró información sobre el hombre. Tiene 4 antecedentes penales: hurto, robo y tráfico de drogas. Una verdadera escoria de la tierra, un drogadicto. Pero este tipo llamado Reynolds debería haber muerto hace 3 meses. En la parte norte de Keynes, hubo una gran explosión en un laboratorio universitario. En el lugar se encontraron numerosos cadáveres. Uno de ellos fue identificado como Robert Reynolds. La policía concluyó que Reynolds se había infiltrado en el laboratorio y estaba a punto de cometer un robo cuando murió en una explosión. El rostro de Luke se puso serio. Preguntó con voz profunda. ¿Qué tipo de investigación hace el laboratorio? Déjame ver, ¿algún tipo de exploración de energía dimensional? Se parece un poco a una especie de colisión de partículas de física de alta energía. Iron Man vaciló por un momento. Como genio de clase mundial, encontró una pista en los informes que buscó. Programas de mejora humana, pociones energéticas. ¿Quién aprobó esto? Es peligroso y poco realista. Cuando Luke escuchó esto, no se molestó en hacer más preguntas. Porque ya sabía quién era el noveno digno de Kul. Y aquí estaba yo, pensando que debería expresar mi agradecimiento por la generosidad de Visanti. Luke sacudió la cabeza con una sonrisa sarcástica. Inesperadamente, cuando volví la cabeza, subieron la dificultad del modo fácil al difícil. Auge. Al mismo tiempo, el reino del miedo se sacudió de repente. La sólida capa de hielo tembló como si estuviera a punto de desmoronarse. La majestuosa luz dorada lo derritió todo, y el magnífico palacio de Kul quedó instantáneamente reducido a polvo como una estatua de piedra erosionada. Soy el centinela invencible. El poderoso centinela. Se escuchó una voz frenética que se extendió a lo lejos junto con el viento frío. Una figura dorada apareció frente a los ojos de todos. Capítulo 424. Dios martillo destrozado, amigo o enemigo. ¿Quién es ese chico? La misma pregunta salió de la boca de Odín y Iron Man. El primero tenía una pizca de inquietud. Desde la perspectiva del dios rey, naturalmente podía ver que la figura dorada emitía una corriente de energía estelar por todo su cuerpo. Al igual que deberían ser innumerables estrellas explosivas, llenas de una aura aterradora de destrucción. La mera reacción de la energía irradiada provocaba perturbaciones en el campo magnético y vibraciones en el espacio. La llama dorada era en realidad una corriente turbulenta de partículas. Como un arco iris de luz, se elevaron hacia el cielo, perforando la atmósfera, desbordándose y desapareciendo. Este último quedó algo sorprendido. No entendía lo que estaba pasando. Anteriormente, todos los ojos estaban puestos en los dos Thors, los dioses del trueno, mientras luchaban contra los Digno. Pero en un abrir y cerrar de ojos, quedaron intrigados por el extraño tipo que apareció de la nada. Dijo que es el centinela. Kul y el hechicero supremo respondieron al mismo tiempo. Al dios del miedo no le importó que el magnífico palacio en el que vivía se redujera instantáneamente a polvo y se derritiera. Al contrario, tenía una expresión de satisfacción en su rostro, como si estuviera admirando una obra maestra. Como si todo fuera como se esperaba. Odín, tú también estás sorprendido, ¿verdad?
Cuando Sintea me despertó, los 8 martillos cayeron a la tierra y cada uno eligió a su propio anfitrión. Kul parecía satisfecho. No pudo evitar presumir ante su hermano menor. Pero, el martillo del miedo que me pertenece está igualmente inquieto. El martillo representa la locura y la calma, la creación y la destrucción, un sinfín de emociones encontradas. Después de miles de años, he encontrado un maestro más adecuado que yo. Odín miró la figura alta y montañosa que estaba parada y se burló. ¿Te volviste loco, Kul? ¿Es bueno que el martillo del miedo, forjado con tus propias manos, te haya abandonado? Mi estúpido hermano, soy el dios del miedo. El martillo es solo la encarnación de mi fuerza, no la fuente. Kul miró a Thor, el dios del trueno, y se rió. A diferencia de tu hijo, no estoy cegado por la ilusión del poder y no puedo verlo tal como es. Odín guardó silencio. Le dijo a Thor hace mucho tiempo que no confiara demasiado en Mjolnir, pero la otra parte no se lo tomó en serio. Sentry es el dueño del 9º martillo del miedo. Este pobre tipo, que es arrogante y humillado, duro y débil. Es también mi última moneda de cambio, destruir los 9 reinos y cortar el destino. Kul abrió las manos como si viera a la diosa de la victoria sonriéndose a sí mismo. El estado de ánimo de Odín era complicado. Aunque odiaba a Kul y no creía que lo que la otra parte había hecho fuera lo correcto, pero no se podía negar que, el 9º anfitrión del martillo, el hombre llamado Sentry era increíblemente fuerte. La energía violenta que se desbordó le hizo pensar en la aterradora visión de una estrella colapsando. En Midgard, ¿quién podría detenerlo? Se llama Centinela. Luke respiró hondo y lo dijo a la ligera. Iron Man y Strange estaban ambos confundidos. Nunca antes habían escuchado el nombre, ya sea en la lista de héroes o villanos. Sentry, ese nombre nunca existió. Él es Robert Reynolds, el drogadicto, que se infiltró en el laboratorio de Knowleson y tuvo la desgracia de encontrarse con una explosión. Luke continuó explicando. Iron Man se sorprendió. Escaneó rápidamente la información proporcionada por Jarvis. Pero Robert Reynolds ha muerto. Su cuerpo fue llevado por la policía de Nueva York y entregado al centro médico Langone porque nadie lo reclamó. Tony Stark estaba un poco confundido. ¿Qué tipo de poder podría resucitar a una persona y volverla tan poderosa? Es posible que haya habido un accidente. De todos modos, Robert Reynolds está vivo y coleando. Luke miró la figura dorada. Su poderosa aura todavía estaba subiendo hacia arriba como si no hubiera un final a la vista. En el punto de apoyo del otro, la gruesa y sólida capa de hielo se derrumbó, aparentemente incapaz de soportar su pesado cuerpo. Toda la Antártida pareció gemir mientras grandes grietas se extendían y expandían en todas direcciones. Él no solo vivió, sino que también se convirtió en uno de los seres humanos más poderosos de este planeta. Las comisuras de la boca de Luke se curvaron hacia arriba y su lista de misiones, latente durante mucho tiempo, parpadeó levemente. Misión secundaria. Poder absoluto, ¿quién es el más fuerte del mundo? Requisitos. Derrotar a Sentry, Hyperion, Gladiator y Blue Marvel. Recompensa. Cada vez que venzas a una persona, obtendrás un sorteo. Incluso si no fuera por la tarea de Visanti, la mera posibilidad de un sorteo fue suficiente para hacer latir el corazón de Superman, y se esforzó por una increíble batalla con Sentry. ¿Hay otro humano en la Tierra tan poderoso como este tipo? Iron Man preguntó sorprendido. De las lecturas de energía mostradas por Jarvis, parecía que Sentry era el centro de una explosión nuclear, con partículas de alta energía que emitían una intensa radiación similar a los rayos gamma. Lo peor de todo es que las lecturas de energía, que ya habían superado su pico, no se detuvieron allí sino que continuaron aumentando. Esto demostró que el Sentry todavía tenía margen de mejora. Se estaba volviendo constante y rápidamente más fuerte. La aguda intuición de Iron Man le dijo que si continuaba dejando que ese tipo fuera, una vez que la incalculable energía cósmica estallara, la Tierra se vería violentamente impactada. Esta fue una crisis a nivel de extinción. Por supuesto. Luke asintió y se rió entre dientes. ¿Y yo? Si se trata solo de fuerza física y puro poder, el Sentry está a la altura de mí. Iron Man se quedó sin palabras. Pensó que había otro villano tan poderoso como Sentry. Al mismo tiempo que Tony Stark estaba molesto, había un rayo de esperanza en su corazón.
¿Puede el hechicero supremo salvar el mundo? Superman contra Sentry. Parece interesante. Luke estaba relajado en la superficie, pero sus puños estaban cerrados en silencio cuando la energía estelar que surgía dentro de él comenzó a hervir. Iron Man y Strange estaban cerca de él. Inexplicablemente, sintieron que el aire a su alrededor se congelaba y la presión aumentaba. Centinela. Como centro de atención de la audiencia, Robert Reynolds estaba en trance y en un estado inestable. La llama verde ocupó una parte de su conciencia. Pero en las infinitas profundidades de su mente, había una sombra oscura firmemente arraigada. Brutalidad, destrucción, matanza. Incontables emociones negativas fueron liberadas de sus retorcidos tentáculos negros. ¿Qué tengo que hacer?, murmuró Robert Reynolds. El poder divino del miedo no pudo erosionar su espíritu por completo, pero volvió al hombre aún más loco. En ese punto, Sentry era como un drogadicto que acababa de drogarse. Parecía confundido, sin saber dónde estaba. Se elevó hacia las nubes y miró a la tierra desde arriba. Vio innumerables pequeños puntos negros, como un enjambre de hormigas. Pisotearlos. Mátalos a pisotones. Hubo una voz que resonó y golpeó profundamente en su corazón. Robert Reynolds estaba en movimiento, con una sonrisa loca en el rostro, listo para enfrentarse a este nido de hormigas. En ese momento, Thor envió a un Morty a volar y aterrizó frente al Sentry. Era el maestro del martillo de Skirn y un siervo de la serpiente, Kul. Pero a Robert Reynolds eso no le importaba. Todo lo que vio fueron hormigas. Este es más fuerte, jajajaja, mátalo a pisotones. Una voz aguda salió de su garganta cuando la figura dorada levantó su pie y pisoteó. Auge. Fue como si hubiera ocurrido un violento terremoto de magnitud 10. Las grietas en el campo de hielo antártico se ampliaron instantáneamente por la fuerza del impacto. Era como si un par de manos lo destrozaran y lo convirtieran en un cañón glacial sin fondo. El desafortunado Morty, antes de que las plantas de sus pies aterrizaran, quedó destrozado en un charco de barro. Luego, el viscoso montón de miembros se desintegró nuevamente en pequeñas partículas invisibles a simple vista. Robert Reynolds no se dio cuenta del enorme revuelo que causó. Tenía los ojos muy abiertos y una mirada de éxtasis pasó como un relámpago. Entonces, el Sentry se inclinó y agarró el indestructible martillo del miedo. La palma de su mano lo agarró con fuerza. Auge. Una espeluznante luz verde estalló. Como un gemido ante la muerte. El martillo de Skirn se hizo añicos. Centinela, ¿qué estás haciendo? Al ver esto, Kul preguntó enojado. Nunca le dijo a Robert Reynolds que destruyera los martillos del miedo que había forjado minuciosamente. Esa era la encarnación de su propio poder. No son tu enemigo. Obedece la voluntad de la serpiente y mata a Thor. El rugido furioso llegó a los oídos de Sentry. Inclinó la cabeza, se dio la vuelta y miró al dios del miedo con una mirada extraña. También eres una hormiga. Extendió la mano, señaló a Kul y habló sin expresión. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.